Iniciamos entonces la audiencia. Les comunicamos a los abogados que vamos a funcionar hasta la 1:30 y por tanto lo que quede pendiente sería para ahora en la tarde, a menos que ustedes hagan un esfuerzo por ajustarse de alguna manera a estos tiempos, quedando un espacio para las preguntas de los señores ministros. Entonces, por doña Olimpia Germain Palacios tiene la palabra el abogado Diego Ignacio Izquierdo Coronel por 20 minutos. Muchas gracias, señor presidente, señores ministros. Con la venia de este excelentísimo tribunal, vengo a la vista de presente requerimiento de inaplicabilidad, como bien señaló el señor presidente, por doña Olimpia Germain Palacios, solicitando que se rechace el requerimiento de inaplicabilidad presentado por el distinguido colega Gonzalo Medina Schutz, en atención a los argumentos que a continuación pasaré a explicar. Primeramente, excelentísimo tribunal, quisiera hacerme la voz de todo lo señalado por la señora fiscal regional a efecto, y eso también en el sentido de no reiterar alegaciones que ya han sido esgrimidas. Desde esa perspectiva, pretendo aportar un enfoque siempre dentro del margen de la discusión constitucional y no desde lo que serían asuntos de fondo de la materia penal, en relación a, y mejor dicho, partiendo en relación a la naturaleza de la institución del requerimiento de inaplicabilidad. Pues lo que se discute acá, su excelentísima señoría, no es si es que la norma es constitucional o no. Lo que se discute es si es que en el caso concreto, la aplicación del artículo 492, inciso primero, del Código Penal, en el caso concreto y específico y particular, vendría esa aplicación en una infracción a la Constitución o a garantías constitucionales. Eso es relevante, su señoría excelentísima, y así quiso hacer hincapié el requirente, no obstante nosotros entendemos y disentimos de su posición, sobre la base de que esto exige, por tanto, dos cosas. Primeramente, que la situación que estamos tratando y que la acción, en definitiva, de inaplicabilidad esté centrada sobre la base de una situación que sea particular, que no sea la aplicación general de la norma. Y como segundo, que este contexto particular sea aquel entonces que genere que su aplicación implique una vulneración de principios constitucionales. Entonces, dicho lo anterior, su señoría excelentísima, me haré cargo entonces de las cuestiones que señala el requirente. Como bien ya se ha expuesto, tiene petición principal, petición subsidiaria en relación a la inaplicabilidad por principio de reserva legal y de determinación o taxatividad. No voy a reiterar los fundamentos porque ellos ya fueron primeramente expresados bien por la señorita relatora y también, por supuesto, por el requirente en su exposición. Pero sí tengo que decir, su señoría excelentísima, que este asunto hay que primeramente verlo para ver si es que tiene este carácter excepcional en relación a cuál es la materia de discusión, cuál es el asunto controvertido en definitiva. Y en ese sentido, nosotros entendemos, al igual que el Ministerio Público, que esto se encuentra ya resuelto en sentencia de este excelentísimo tribunal de fecha 14 de junio del 2012 en relación al requerimiento de inaplicabilidad ya mencionado por el ente persecutor 2154 del año 2011. Específicamente, su excelentísima señoría, en los considerandos 28º y 29º se refiere a la determinación de cuál es el asunto controvertido. Con la venia del señor presidente y los señores ministros me permito leer el 28º señala que ahora estamos en condiciones de analizar el reproche de constitucionalidad que se formula al precepto. Dicho cuestionamiento apunta a que el precepto legal impugnado vulnera el principio de tipicidad al no contener tal precepto legal el núcleo fundamental de la conducta punible y remitirse en forma genérica e indeterminada a una norma de rango infralegal, que no ha recibido la publicidad que reciben las normas legales. El 29º, a su vez, indica que corresponde analizar si la configuración del delito cuya constitucionalidad se ha cuestionado ante este Tribunal Constitucional satisface las exigencias que nuestra Carta Fundamental impone a la legislación penal y, concretamente, y me permito hacer acento acá, a los tipos penales que se construyen sobre la base de remisiones a otras normas, tengan o no carácter penal. Como se puede ver entonces de la simple lectura, si bien considerando el 28º hace referencia al principio de tipicidad, no a los principios de reserva legal y de determinación o taxatividad, básicamente las cuestiones que son objeto de la controversia son las mismas que las señaladas por el requirente. Esta supuesta nueva problemática planteada por él es, en esencia, la falta de la descripción de todo el núcleo de la conducta punible
él señala el núcleo de la responsabilidad. La verdad las cosas es que es el núcleo de la conducta lo relevante. Y segundo, la remisión genérica e indeterminada a una norma de rango infralegal. En ambos casos, en el marco de discusión señalado por la sentencia ya referida al derrumbe del edificio en Alto Río, como en el presente, estamos exactamente en el mismo quid de discusión. No se puede entender de esa forma. Excelentísimo Tribunal, puede llamarlo usted infracción al principio de taxatividad o determinación, puede llamarlo usted infracción al principio de reserva legal, o puede llamarlo usted al principio de tipicidad, pero en definitiva no es sino la discusión en el sentido más amplio del principio de legalidad o reserva legal, esta vez ya entendido en su sentido amplio, y en tal sentido el razonamiento que opera para la aplicación de la garantía constitucional es obviamente el mismo en uno y otro caso. Me haré cargo ahora, su excelentísima señoría, de la primera causal entonces, el principio de reserva legal. Sin hacer nuevamente expresión a lo señalado ya por el requirente por cuestiones de tiempo. Lo que señala en definitiva entonces es que esta remisión a reglamentos hace que la conducta esté indeterminada, eso transgrediría este principio de reserva legal en el sentido restringido. En sus considerandos trigésimo primero y 32º, la sentencia ya invocada del caso de Autos Roll 2154 del año 2011 también señala en relación a el tipo penal del 492, inciso primero, si es que existe suficiencia o no en el contenido de este en relación justamente a el contenido de la norma exigido. Y nuevamente me permito citar, el 32º en particular señala que en consecuencia el núcleo típico para cada una de las dos hipótesis está dado por matar o lesionar gravemente a otro, en ese caso naturalmente, con mera negligencia e infracción de reglamentos, hago acento, descripción que satisface los estándares constitucionales exigidos en virtud del principio de legalidad y su concreta manifestación, la tipicidad. Pero en concreto, lo que este excelentísimo tribunal señala en ese considerando de ese fallo es que esto está comprendido dentro del margen completo del principio de legalidad y por tanto los subprincipios que podríamos llamar de reserva legal en su sentido restringido, de taxatividad, inclusive el de tipicidad, están incluidos. Más aún, el requirente en su exposición y en su libelo que da inicio a este requerimiento, a fojas 30, indica que acepta la vigencia de la norma penal en blanco. Señala que para tal el núcleo esencial de la conducta debe estar en el delito, remitiendo entonces el complemento a la norma legal de menor categoría. Y como vemos, entonces, de acuerdo con lo ya reflexionado previamente, obviamente esto se configura. Equivoca, por otra parte, el requirente a fojas 38 de su libelo, indicar que de por sí la infracción de reglamento sería una norma o sería algo sancionable, pues bien, no es el bien jurídico protegido de la norma el proteger la vigencia o respeto de los reglamentos. Eso es evidente porque esto está en relación a cuasi delitos y obviamente ahí los bienes jurídicos protegidos dicen relación con el daño que hace la afectación a la integridad física o a la vida o en general a los delitos contra las personas. A tal sentido, y el fallo nuevamente citado en su considerando 34 hace la reflexión o toma la reflexión del profesor Enrique Curí Ursúa en el sentido de que perfectamente son intelectualmente separables la comisión de una infracción a reglamentos cometida sin negligencia y a su vez la comisión de una conducta negligente sin infracción de reglamentos, y obviamente lo relevante es la conducta negligente, lo que hace, como ya ha señalado el Ministerio Público en tal sentido, la infracción a reglamentos es poner un coto o un límite a una norma que si no sería indeseablemente amplia. Con su permiso. En tal sentido, yo tenía también considerado citar el considerando 37º, pero ya hizo alusión a aquel la señora fiscal regional, Solange Huerta, y en tal sentido nos limitaremos a decir que la sentencia aludida también indica que el contenido de lo justo está determinado, por una parte, en la conducta negligente y culpable y en la transgresión que es del delito doloso, remitiendo básicamente un límite a la infracción de reglamento.
Por tanto, este mismo razonamiento lo que hace es destruir la argumentación expuesta por el señor requirente en relación a que la norma debe contener todo el contenido, formal y material del tipo penal, por cuanto él mismo reconoce, por una parte, la constitucionalidad de los tipos penales en blanco, y asimismo el núcleo de la conducta está determinado ya resuelto que es por este excelentísimo tribunal. En relación al argumento de no existir conexión alguna entre la norma del 492, inciso primero, con los reglamentos que estarían hechos alusión, nos limitaremos a ya lo antes indicado en el referido de que lo que hace es delimitar el injusto castigado, y en ese sentido existe una relación que es concordante y por tanto constitucional, es coherente. En relación a la causal subsidiaria, respecto del principio de taxatividad, lo esencial ya está dicho en principio, por cuanto nosotros entendemos de nuevo que la transgresión, o la discusión, mejor dicho, de una eventual transgresión sería en relación a el principio de legalidad en su sentido amplio y por tanto lógica que se aplica a uno de sus subprincipios para este efecto, debe también aplicarse en tal si es que lo que aceptamos es que la norma completa es el principio de legalidad. No es cierto, como señala el requirente, que lo que haría el artículo 492, inciso primero del Código Penal, es ampliar el tipo a todos los reglamentos. No transforman legisladores a quienes tienen la potestad reglamentaria y dictan los reglamentos, digamos que serían, insisto, el coto del valor de lo injusto. Eso no es así. Esto ya fue señalado así por este tribunal e insistimos que la función de la vulneración de reglamentos, de la infracción de reglamentos, para ser más preciso en el lenguaje, tiene que ver con restringir una conducta que si no sería indeseablemente amplia. De ahí que señalar que esta norma es de una vaguedad insalvable, como lo señala a foja 47 en su requerimiento el requirente, valga la redundancia, no puede ser sino erróneo, porque justamente lo que hace la infracción de reglamento es salvar esta amplitud excesiva. Asimismo, también lo señala en la sentencia ya aludida, y por eso es que me interesa hacer un especial énfasis en que esta no es una situación excepcional y particular, y por tanto no corresponde tener una decisión distinta a lo ya resuelto. Pero es como decía, considerando 44º de la sentencia ya aludida en comento, indica textualmente que, de acuerdo a lo señalado, la expresión infracción de reglamentos implica delimitar o acotar el ámbito de aplicación del delito culposo contemplado en el inciso primero del artículo 492 del Código Penal. Sobre la base de lo anterior, es fácil advertir que la remisión a los reglamentos no es indeterminada, sino que, por el contrario, implica la consideración exclusiva de aquellas reglas que rigen el ámbito concreto y específico en que una acción tuvo lugar, excluyendo aquellas que corresponden a ámbitos distintos. Es decir, este excelentísimo tribunal ya se ha referido en relación a si es que la remisión es determinada o indeterminada. Finalmente, en relación al argumento sostenido por el requirente, tanto en su exposición como en su libelo, que en el sentido que el ciudadano y el juez estarían imposibilitados de poder conocer o determinar qué es lo que le es prohibido o no, haremos referencia a que nuevamente los argumentos señalados son de una aplicación general, analiza el tipo en abstracto y no la aplicación en concreto. Y esto tiene una razón de toda lógica, porque si analizara el caso concreto, estaríamos enfrente a que no es posible ni admisible para el caso en concreto que personas que tienen un especial deber de cuidado y de conocimiento de las normas que lo regulan, como son los funcionarios públicos, y con una agravación aún mayor, que tiene que ver con sujetos que por la autoridad del cargo que invisten y por las funciones que tienen están encargados de la prevención, control y dirección de las situaciones de crisis de envergadura nacional, no sean conocedores o que no se pueda esperar de ellos que conozcan el reglamento o la norma que conduce sus actuares. Es absolutamente pacífico y ha sido resuelto por este Tribunal Constitucional, ¿ya? Que quien tiene una función determinada que está regida por un reglamento ha de conocer ese reglamento. Eso no admite discusión alguna, insisto, ha sido ratificado y nuevamente lo que se resolvió en el fallo previamente citado es exactamente lo mismo que se aplica a este caso.
No voy a hacer referencia a las normas que son reglamentarias porque ya de suyo propio se entiende cuál es la gravedad y la notoriedad y la relevancia del conocimiento de quienes ostentan la responsabilidad respecto de ellas. No, eso yo creo que es exceso entrar en lo mismo. Por tanto, excelentísimo tribunal, me permito hacer dos conclusiones. La primera de ellas es que el presente caso objeto del requerimiento interpuesto por el distinguido colega no constituye una situación excepcional o un caso excepcional que importe que la aplicación del artículo 492, inciso primero del Código Penal, la aplicación al caso concreto, signifique una afectación a garantía constitucional del principio de reserva legal en su ámbito restringido y al principio de determinación o taxatividad. Toda persona que ha sido sujeto activo en una persecución penal, condenado, respecto de este delito, del cuasi delito en relación a la infracción de reglamentos de 492, se ha visto sujeto a la remisión a reglamentos de forma genérica. No hay una explicación por parte del requirente ni de quienes hacen parte de aquello, porque esta situación sería especialmente particular para ellos, porque habría una condición de excepcionalidad al respecto. Por tanto, todo el ejercicio que hace es en relación al tipo penal en abstracto y no a la aplicación concreta dada. Entonces, si no existe esta particularidad, no correspondería en rigor sostener que para este caso en particular la aplicación de la norma es inconstitucional y para otros una norma que está promulgada, publicada y que tuvo un trámite de discusión y de constitucionalidad podría resultar constitucional para el resto y no para el caso presente. La segunda conclusión, que es correlativa a lo anterior, es que el inciso primero del artículo 492 del Código Penal no infringe garantías constitucionales de reserva legal ni de taxatividad o determinación. A tal respecto, lamentando tal vez lo agotador que puede ser, no lo es tanto en realidad, quisiera citar a la misma sentencia ya referida previamente, insisto, este no es un caso nuevo, es algo ya resuelto por este excelentísimo tribunal, específicamente el considerando 49º, cual señala que, en consecuencia, la norma impugnada, el artículo en referencia, no infringe los estándares que esta magistratura ha determinado en materia de legislación penal. En primer lugar, porque satisface la exigencia de definir o determinar el núcleo esencial que hace merecedor de un reproche penal, el que se concreta a partir de los elementos que se contienen en el propio precepto legal impugnado en relación a los tipos dolosos que lo complementan, de acuerdo como se ha señalado. Que, en segundo lugar, porque la referencia que el precepto impugnado hace a los reglamentos no tiene por objeto completar la descripción típica del precepto legal impugnado, sino que cumple una función delimitadora del ámbito en el que la acción imprudente debe realizarse. Debe tratarse de un ámbito especialmente reglado, como por cierto es el caso de objeto del presente requerimiento. Voy a saltarme un pedazo del considerando, señalaré finalmente, y se ha dado la función de los reglamentos es también, como se ha señalado, circunscribir el ámbito de la acción imprudente en que debe materializarse. No existe en el caso sublite infracción del estándar de publicidad que esta magistratura ha determinado. En efecto, en el presente requerimiento, el conocimiento de los reglamentos o normas que regulan las actividades de la construcción es esperable, en el caso era la construcción. Dado que la parte requirente desempeña justamente dicha actividad, ante dicha situación constituye una objeción constitucionalmente inadmisible aducir que los sujetos no han podido conocer las reglas que rigen los ámbitos específicos de actividad en los que se desempeñan profesionalmente. Hago la alusión, o me permito señalar muy brevemente, que si bien acá se habla de un estándar de publicidad, el requirente señala que la norma no podría ser conocida ni por el particular ni por el juez, y en este caso está claro que la publicidad dice relación con el conocimiento de la norma, la sujeción que se debe a ella, y por tanto se aplica al caso en relación a la causal subsidiaria de taxatividad que señalaba el requirente. Solamente como un comentario final, excelentísimo tribunal, si se configura efectivamente o no una infracción a reglamentos, es propio de la jurisdicción criminal determinarlo, no es objeto de esta vista. Lo mismo respecto de la concurrencia de una negligencia que sea penalmente relevante. Mi pretensión a este respecto ha sido traer de vuelta, con el debido respeto, por supuesto, excelentísimo tribunal, la discusión al ámbito de lo constitucional
y de la aplicación concreta de las normas que están establecidas para el requerimiento de inaplicabilidad. En mérito de todo lo anteriormente expuesto, a lo ya resuelto por el excelentísimo tribunal en esta materia, a las consideraciones, a las normas constitucionales y legales aplicables al caso, solicito respetuosamente a usted, señoría excelentísima, rechazar el requerimiento de inaplicabilidad presentado con fecha 23 de septiembre de 2014 por el distinguido colega Gonzalo Medina Schultz en todas sus partes y peticiones, y junto con lo anterior, o mejor dicho, una vez que aquello se encuentre firme, elevar o dejar sin efecto la suspensión que actualmente rige al procedimiento criminal seguido ante el séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. Muchas gracias, es todo cuanto puedo alegar. Bien, muchas gracias. Por los querellantes, tiene la palabra el abogado Alfredo Morgado por 20 minutos. Gracias, excelentísimo señor. Alego en representación de los querellantes en la causa incoada ante el séptimo Juzgado de Garantía, todos familiares de víctimas fallecidas. Su señoría excelentísima, voy a darme la licencia de partir con un concepto señalado por el distinguido colega Fuyú cuando nos dice que bueno que en esta oportunidad se hayan abierto las alamedas, esta alameda, en esta oportunidad. Independiente que este concepto, a juicio obviamente esta parte tiene una interpretación mucho más profunda que esta audiencia e incluso que el Tribunal Constitucional, a lo cual también me referiré en su oportunidad. Y circunscribiéndome al Tribunal Constitucional, resulta de que en esta materia, terremoto 27 de febrero del año 2010, empezaron a abrirse las alamedas con la caída del edificio Alto Río, materia que hemos discutido ampliamente y profundamente a raíz del fallo 2154 en esa causa. Revisando ese fallo que con mucho esfuerzo, y de verdad felicito al colega, ha tratado de distanciarse planteando de que no es la misma materia, me refiero al colega requirente, resulta que, y esto para entender la uniformidad de los fallos y la jurisprudencia, resulta de que difícil sería entender de que tratándose de materias principalmente que obligan a particulares en el ámbito de la construcción, resulta de que se fallara en forma completamente distinta cuando se trata de a lo que están obligados funcionarios públicos, a quienes, con respecto a quienes hay mayor rigor y mayor exigencia. Esto en materia, algo nos esbozó la fiscal regional en forma muy clara en materia de protección civil. Si el terremoto es un hecho ciertamente de la naturaleza y por la infracción a normas de urbanismo y construcción propiamente tal, resulta de que cuántas personas fallecieron. Y fruto también del terremoto, a raíz de la intensidad sísmica y a raíz del epicentro, entre otras causales, se genera también el tsunami y en ambos casos tenemos resultados de muerte. Vale decir, propiamente del terremoto y después, posteriormente, como consecuencia del tsunami. Lo primero me refiero a terremoto y específicamente en relación a las obras de construcción. Señoría excelentísima, segunda reflexión en relación a lo señalado por algunos colegas que apoyan el requerimiento, nos dicen, la sede penal no es la sede. ¿Por qué no se van a otras sedes? Pero si aquí se ha recurrido todas y cada una de las sedes. La aplicación plena del derecho, la justicia absoluta, no parcializada. Si aquí, en su gran mayoría, las víctimas han deducido incluso demandas civiles. Y frente a esta afirmación de que, yo no lo he visto, pero de que el Ministerio Público habría señalado que las responsabilidades estaban en los municipios y no a nivel central, pues bien, la primera querella que se interpuso a los pocos días del 27F
resulta de que se interpone, ¿dónde? Séptimo, garantía. ¿Por qué? Tribunal competente en relación a que la génesis de la relación causal es justamente la sede central de la ONEMI, ubicada en calle Buchef, la competencia del séptimo garantía de Santiago. Y gran parte de las demandas también se han deducido en Santiago y los tribunales han sido declarados competentes. Entremos en materia, y esto en relación a la apertura de la Alameda en esta materia relacionada con el 27F, fallo de Alto Río 2154. Resulta de que se ha tratado de plantear, se ha esbozado, se ha señalado cuál es el estándar, qué es lo que debemos entender por infracción de reglamentos. Y si las distintas normativas que ya se nos han señalado, reglamentarias, pueden ser que se han aplicado por parte del Ministerio Público en la acusación y que nos adherimos como querellantes, cumple con el estándar de infracciones reglamentarias. Y algo se señaló en específico con respecto a la Orden Permanente Técnica 801. Y quiero nuevamente hacer alusión al fallo 2154, cuando resulta de que se solicita la inaplicabilidad, igualmente que en esta ocasión, del artículo 492. Y se dice, por parte del requirente en aquella oportunidad, en relación a todas y cada una de las normas de complemento invocadas en la acusación: Ley General de Urbanismo y Construcción, Ordenanza General, Norma Chilena 433, las normas del Código de Diseño Hormigón Armado, las demás normas técnicas aplicables en la materia. Y bien sabemos cuál fue el resultado en el fallo. Señoría, en estos esfuerzos que hace el requirente, sobre todo en el capítulo referido al principio de determinación o taxatividad, nos señala expresamente la remisión a reglamento no establece que es prohibido, generando una incertidumbre. También señala, sería totalmente desconocido tanto para el ciudadano como para el juez. Algo nos ha dicho el colega que representa también a víctimas, sería totalmente desconocido tanto para el ciudadano como para el juez determinar qué está prohibido. Esto obviamente tiene una relación con el concepto de publicidad. No lo dice así, lo aborda de otra manera en estos esfuerzos. Y el fallo referido, el fallo de este Tribunal Constitucional, resulta de que aborda la materia. Y nos dice, entre otros, considerando 45º, es justamente por eso que no resulta relevante el que las normas técnicas invocadas por el Ministerio Público no hayan sido todas ellas publicadas en el Diario Oficial. La parte requirente debía estar en conocimiento de las mismas por el hecho de dedicarse a la actividad de construcción. 46º, dice en su parte medular, no puede cuestionarse que las normas que regulan una cierta actividad deban ser conocidas por quienes la desarrollan. Afirmación. Termina diciendo, todo esto resumido, 48º, que si esas normas entonces no pueden ser desconocidas desde el punto de vista de la actividad de la construcción, menos pueden ser ignoradas desde el punto de vista penal dentro de los matices señalados. Vuelvo. Con mayor razón, en materia de protección civil, en materia de emergencia, tratándose de funcionarios públicos, en el caso que nos convoca, no podía menos que ser conocida y aplicarse además, y no cuestionarse su aplicación en el ámbito penal, pero bien sabemos, desde la perspectiva de garantía, en favor de los imputados, infracción de reglamento que delimita el concepto de los casos de muerte por mera imprudencia. Su señoría, siguiendo en esta misma lógica de hacerme cargo de algunos planteamientos, ¿qué se nos dice por parte de los requirentes y quienes se adhieren al requerimiento? Resulta de que se nos hace alusión de que se le hace indicado de la mera imprudencia, así, casi en forma vaga, sin precisión de conductas determinadas,
en la propia acusación del Ministerio Público, a la cual nosotros adherimos, y en la misma formalización. Si nosotros venimos discutiendo este tema hace bastante tiempo, hemos discutido las cautelares ante el Tribunal de Garantía en su oportunidad, hemos discutido sobreseimiento, hemos discutido un tribunal de primera instancia, en la Corte de Apelaciones, todas estas materias. Sería, y en todas el Ministerio Público ha argumentado y precisado las conductas. Será el Tribunal de Fondo el que tendrá que determinar si se infringieron o no los reglamentos, para ahí poder determinar, bajo esta delimitación, de si efectivamente hubo, después con posterioridad, muerte y al mismo tiempo relacionarlo con la mera imprudencia. Señoría, resulta de que es dable destacar dentro de los distintos elementos y las imputaciones que se formulan, y esto en relación a las infracciones reglamentarias, dentro de los cuales ya lo ha mencionado anteriormente, el Decreto Supremo número 26 del año 1966. Mire qué importante cuando se nos dice de que el Ministerio Público, que nuestros tribunales de justicia y el tema penal, y cuando tuvimos, resulta, este es un país sísmico. Tenemos el terremoto de 1960, tenemos el de 1985, ahora el del 2010. ¿Cómo evoluciona la sociedad? Algo nos esbozó también el colega Fuyú. El año 1966, Decreto Supremo 26 sobre la materia, donde como fundamento para la dictación de este Decreto Supremo está justamente de que el país requiere tener un servicio de alarma, similar a lo que existen en otros países del orbe. Y lo dice a raíz de los sucesos del 22 de mayo de 1960, maremoto que devastó Corral y Chiloé. Los estándares normativos, los estándares legales, reglamentarios, las actuaciones de las instituciones del Estado y también los requerimientos ciudadanos van avanzando en la medida de que ciertamente nos vamos modernizando y aprendemos de la experiencia. Su señoría, resulta de que estándares normativos. Se destaca en la acusación, en lo que respecta a Mario Andina, de que él decide emitir una alerta de tsunami, en la propia acusación, como la conducta adecuada, en mérito del epicentro e intensidad. Pero al mismo tiempo se señala de que esta alerta de tsunami desde el CHOA, que es comunicada a la ONEMI vía fax, no se difundió por parte de la ONEMI, y se hace referencia precisamente en la acusación las infracciones a los distintos cuerpos normativos que no voy a detallar, han sido mencionados. Resulta de que si hubiera difundido en aquel momento la ONEMI esta alerta de tsunami, lo más probable es que no estaríamos acá en materia justamente de las muertes por tsunami. Pero no lo hizo la ONEMI, incumplió con su deber. Los funcionarios de la ONEMI. Transmitida la alerta de tsunami, le correspondía al CHOA recopilar información que pudiera en definitiva permitir de que de alerta de tsunami y de posibilidad de que ocurriera un tsunami se generara una alarma de tsunami, es decir, que efectivamente se había provocado, confirmación de tsunami. Y resulta concretamente de que, a pesar de distintos antecedentes, no se traduce en una alarma. Pero al mismo tiempo se señala, infringiendo la publicación 3014 y la OPT 801, el teniente Mario Andina de haber remitido en forma inmediata un mensaje de requerimiento de información a nivel de mar, lo cual no realizó, entre otras infracciones. Señoría, al subsecretario del Interior, señor Patricio Rosende, se le señala, entre otras conductas, que habiendo tomado conocimiento de la alerta de tsunami emitida por el CHOA, estoy haciendo un barniz nomás de lo que son ciertas obligaciones que existían, a través de Pedro Salamanca, no calificó ni estableció la alerta, no dando cumplimiento a sus obligaciones establecidas en el Decreto Supremo 156.
conocida la alerta de tsunami, lo que procedía era ciertamente la evacuación con posterioridad. Aquello no se hizo. Volviendo al CHOA, después de la alerta de tsunami, resulta de que en mérito de la información correspondiente a las mediciones de estaciones de marea, que presentaban variaciones significativas, información del boletín del Pacific Tsunami Warning Center, del sistema Tremor, a pesar de aquello, y a pesar de lo que estaban obligados normativamente, resulta de que el capitán Mariano Rojas, asesorado por los oficiales oceanográficos Andrés Enríquez y Mario Andina, decidió, y con el acuerdo de estos, cancelar la alerta. Y aquí se mencionan precisamente, contraviniendo lo dispuesto en la OPT 801, conforme a la cual una alerta de un tsunami solo puede ser cancelada bajo ciertas y determinadas circunstancias, que se comprobara por parte de las estaciones de marea o del sistema DART que no se generó tsunami, que se reciba cancelación de alerta desde el Pacific Tsunami Warning Center, sin perjuicio de que la misma OPT 801 algo esbocé, con todos estos antecedentes que disponía, debería haber permitido no cancelar la alerta, sino que transformarla en alarma. Señoría, quiero hacer cargo además de otros antecedentes vertidos aquí en esta audiencia. Todos ya sabemos hoy en día que este tsunami, como son los tsunamis por definición, es un tren de olas, distintas olas que van llegando una tras otras, de distinta magnitud e intensidad. Sepa usted, señoría excelentísima, que lo debe saber ciertamente, estas son las primeras imágenes que vimos como ciudadanos cuando pudimos tener acceso a los medios de comunicación, específicamente imágenes, que se veía cómo iba llegando la ola de Dichato. Y yo voy a hablar desde la perspectiva no de abogado entendido ahora en esta materia, sino que la percepción inicial, como ciudadano común y corriente. Y uno ve llegando la ola de Dichato, que provoca numerosas muertes, una de ellas del primer querellante en esta causa, don Hugo Fuentealba, por la muerte de su familia, de familiares, y uno percibía de que estaba claro. Pero por otro lado, escuchábamos a la autoridad que nos decía comunicacionalmente, pero ¿cómo? Si la gente sabe que tiene que huir a las alturas cuando se produce un sismo de envergadura. 7 de la mañana. ¿Qué ocurrió con don Hugo Fuentealba? En mérito de profusas informaciones de prensa, que está todo acreditado en la carpeta investigativa, resulta de que a través de determinados medios radiales e incluso televisivos, las autoridades públicas, hoy en día, algunos formalizados y acusados, decían que no había posibilidad alguna de tsunami, muchos antes de las 7 de la mañana. Pues bien, gente que había subido a las alturas, que estaba a buen resguardo, resulta de que bajó. Y por ello, muchos fallecieron. Está establecido en la propia acusación que, teniéndose conocimiento, información de campo, de fuentes oficiales, de Talcahuano, con fallecidos, de Juan Fernández, que fueron azotados por el tsunami las 4:25, de Constitución 4:40, entre otros, resulta de que habiendo tenido la ONEMI recepcionado esta información de campo, de fuentes oficiales, como he mencionado, resulta de que no llevaron a cabo un programa que está establecido en la normativa de protección civil, evacuar a la población, sino que se mantuvo lo que señalé, la comunicación oficial, que no había riesgo de tsunami, moviendo error a quienes confiaban en la autoridad pública. Señoría excelentísima, para terminar, quiero decir, y volviendo al concepto de las alameas que se han abierto, y cuando dije que las alameas ya se abrieron ante este Tribunal Constitucional que se pronunció en esta materia a raíz del 27 de febrero, yo creo que las alameas se han abierto, primero, entre otros, por el Ministerio Público. El Ministerio Público, no solamente en estas materias, sino que, bien sabemos todos en otras, actúa con independencia, con objetividad, con el deseo de los familiares de las víctimas de verdad y justicia. Ciertamente son los tribunales los que resolverán en su oportunidad, ya han resuelto en materia de cautelares, ya han resuelto en materia de sobreseimiento, ya hay una sentencia ejecutoriada a través de un juicio abreviado,
Pero ese estándar de verdad de justicia que requiere de una sociedad moderna hoy en día, como en nuestro país, resulta de que es gracias a la apertura de la Gran Alameda y a la altura en que están nuestras instituciones, con ciudadanos ciertamente empoderados, pero sobre todo, y esto es un concepto de reparación, cuando se le dije, y vuelvo, cuando se le dice a todo un país que no, incluso la responsabilidad eran de las propias víctimas, porque no habían subido a la altura, y hoy en día sabemos la realidad. La gente muchas veces subió a la altura y confió en sus instituciones y bajó y falleció. Entonces, dentro de ese mismo concepto, estos familiares de las víctimas ya tienen un inicio de reparación, acercamiento a la verdad, a la justicia, en relación a lo que es audiencias de formalización y las distintas audiencias que hemos tenido en los tribunales. Pero ese acercamiento se transformará ciertamente en una certeza jurídica cuando, y con esto termino, me quedan 14 segundos, cuando tengamos la posibilidad de un juicio oral, público y controvertido. Por ello, requiero el rechazo de la presentación formulada por la parte requerente. Gracias. Bien. Bueno, son las 1:30. Si usted necesita tiempo, tendríamos que comenzar a las 4, porque faltan las preguntas. ¿O quiere...? Presidente, prefiero reducir el alegato, debido a que se han dicho mucho de la antecedentes. ¿Cuánto tiempo necesita? 5 minutos. Perfecto. María Luisa, ¿puede ser? Perfecto. 5 minutos. Con la venia de este selectísimo tribunal, vengo a alegar en contra del requerimiento presentado por Mario Andina, solicitando que se rechace, atendido que no se cumplen las infracciones reglamentarias constitucionales que está establecido en el requerimiento, atendido que no se viola la reserva legal, ni tampoco el principio de determinación o taxatividad. En el respecto de esto se haya señalado latamente respecto de cuál es la función que debe cumplir la infracción de reglamento dentro del tipo del artículo 492 del Código Penal. No quiero andar en ese tema, atendido que la señora fiscal y también los otros querellantes y mi formulación de observaciones ya se refirió al tema, estableciendo que esto es una delimitación del tipo penal que no forma parte del núcleo esencial, por lo mismo no estamos en el caso de una norma penal propia, sino que en el caso de una norma penal que es permitida por nuestra Constitución. En este caso, la infracción de reglamento lo que establece es una delimitación del ilícito penal que se persigue. Y en este mismo caso cumple esa función. Como se señala por el requirente, en este caso se formaliza la mayoría de los imputados por infracción al artículo 492, pero al señor Enríquez, que es funcionario público también, se le imputa y se le acusa por el artículo 490 del Código Penal. Y esto sucede por una cuestión muy básica. Al señor Enríquez no se le pueden aplicar los reglamentos, porque no estaba dentro de su función cumplir los reglamentos que se le imputan. Es decir, aquí podemos apreciar cuál es la función que cumple el reglamento. La infracción de reglamento tiene por objeto delimitar la responsabilidad del ilícito penal y estableciendo un nivel de reprochabilidad mayor para el objeto de obtener una sanción del ilícito. En este caso, si acaso al señor Enríquez se le condena, debe acreditarse que existió imprudencia temeraria por parte de él en conformidad al artículo 490 del Código Penal. Respecto de los otros imputados, por su función y porque existe un marco reglamentario, el cual fue infringido por ellos, estos reglamentos, en ese caso se aplica el artículo 492. En este caso, el nivel de reprochabilidad por la función que ellos debían de cumplir es de mera imprudencia o negligencia. Esa es la función que cumple la infracción de reglamento. Nosotras que delimitar el tipo penal, estableciendo una garantía en favor de las personas. Por cuanto si no están dentro de este marco reglamentario o no tienen una función dentro de este marco reglamentario, no se les puede aplicar el artículo 492, sino el artículo 490 que establece un nivel de reprochabilidad mucho mayor. Eso nos establece en este caso, queda palpable cuál es la función. Y esto coincide por lo resuelto por este excelentísimo tribunal en el ya tantas veces mencionado rol 2145 referido a Alto Río, que ya no quisiera mencionarlo más, pero es una sentencia en que se establece los mismos parámetros. Aun cuando se trate de tipicidad en el recurso anterior, y en este caso se hable de reserva legal estricta o principio de determinación o taxatividad, llegamos a la conclusión que es lo mismo. Es la descripción del tipo en la norma. Y en esa ocasión se estableció que el núcleo estaba establecido por la ley y que el reglamento venía a delimitar solamente cuáles eran las restricciones que se podían aplicar para ser condenado por ese ilícito penal. Teniendo en consideración todas estas circunstancias, y ya yo he señalado latamente por parte de la Fiscalía y por mis colegas querellantes, y también que en este caso alegan en contra del requerimiento, mi parte solicita que se rechace el requerimiento de inconstitucionalidad
por inaplicabilidad y se proceda a aplicar, digamos, a ordenar que se levante la suspensión del procedimiento seguido ante el 7º Juzgado Civil de Garantía de Santiago. Muchas gracias, señor abogado. Señores ministros, las ministras, ¿tienen alguna pregunta? Si las hay, les pido que sean súper específicas porque estamos con el tiempo extendido. Cristian tiene la palabra, después Panchito. Cristian. Muy brevemente a los señores abogados Morgado y Fuyú. Quisiera preguntarle lo siguiente. En el entendido de que estamos aquí frente a una acción de inaplicabilidad que tiene características propias, ya que ciertamente no estamos haciendo un examen, ¿no es cierto?, no están ustedes realizando un examen respecto del carácter abstracto de la norma del artículo 492, y que al tribunal, como bien se sabe, tampoco le corresponde resolver sobre cuestiones interpretativas relativas a reglamento. Yo quisiera consultarles a ustedes y ver si pudieran afirmar algo en ese sentido en términos de un alegato de inaplicabilidad, si existe alguna diferencia, suponiendo que la norma es una norma que tiene carácter constitucional, que es una norma, supongamos que es una norma perfecta, ¿no? Hay una sentencia del tribunal anterior, la 2154, si existe algún carácter en que esta norma pudiera, en el caso concreto, resultar inaplicable, atendida a la configuración de la misma, en atención a la participación que en los hechos tuvieron personas que son funcionarios públicos y que en ese momento eran autoridades públicas, o los reglamentos se aplican indistintamente. Eso les quiero preguntar. ¿Hay una manera distinta, puede haber una manera diferente de aplicar la norma del 492 a autoridades públicas cuando se trata de norma de carácter técnico, o las autoridades públicas también están obligadas a tener conocimiento de aquellas normas de carácter técnico? Normas reglamentarias o instrucciones, como se quiera. Muy bien. Súper específico, por favor, las respuestas. ¿Quién comienza? Sí, por favor. Su señoría, yo me voy a referir específicamente al requirente, a Mario Andina. Él tiene una formación y una especialidad, una formación en la Armada y una especialidad en materia oceanográfica que lo hace por su propia función, por la función pública y por la expertise que tiene y que desarrolla, que lo hace especialmente obligado a conocer las normas técnicas que rigen específicamente al CHOA. Y desde esa perspectiva, él ciertamente tiene que cumplir con aquella normativa reglamentaria. Ahora bien, y esto desde la perspectiva exclusivamente constitucional. Ahora bien, en la medida única y exclusiva, y esto será materia del Tribunal de Fondo, que se establezca que él incumplió esta norma, se tendrá que también, por parte, y esto como elemento delimitador, en favor justamente del señor Mario Andina, circunstancia que no se aplicaría en lo que respecta al oficial oceanógrafo Enríquez, que ya bien es conocido, hay una imputación de imprudencia temeraria. La delimitación con respecto a él no rige. Pero resulta que en lo que respecta al señor Mario Andina, estableciéndose los incumplimientos, y solamente si se estableciera aquello a lo que él estaba obligado y que ciertamente no podía menos que conocer, y hay antecedentes, pero esto es un tema de fondo, de que él conocía la normativa, ahí tendrá que establecerse si habló en forma imprudente y en mérito del obrar imprudente existe una relación causal que también tendrá que establecerse en el Tribunal de Fondo con los resultados de muerte. Eso es lo que puedo señalar. Muy bien. Abogado Fuyú. Ministro, entiendo que
entiendo que lo que se está preguntando es si la normativa reglamentaria existente, digamos, se aplica o está en la obligación de aplicarse, digamos, independiente de su condición de funcionario público o no, ¿no? O sea, eso es lo que entendí. No, es decir, la pregunta es si es que aquí nos encontramos con una norma que es el artículo 492. El artículo 492 fue declarado inconstitucional en una anterior sentencia del Tribunal Constitucional. Okay. Perdón, constitucional, en la anterior sentencia. Gracias. Ahora se ha alegado aquí por parte de algunos de ustedes de que la situación sería exactamente la misma en este caso. Ahora, la pregunta es, en el supuesto de que consideremos que la norma del artículo 492 es perfecta, es una norma perfecta, que bien pudiera ser constitucional en un caso e inconstitucional en otro, dependiendo de los hechos concretos, en un caso concreto, que es lo que este tribunal examina, normas de carácter técnico pudieran implicar para usted un juicio de la aplicación, el conocimiento de normas de carácter técnico, pudiera usted implicar un juicio de reproche desde el punto de vista constitucional, atendida la configuración de la norma 492. Cristian, lo que entiendo yo es que autoridades políticas. Yo entiendo que la pregunta tuya, si entendí bien, es si se aplica igual a todas las autoridades o de manera distinta a los funcionarios subalternos. Se puede aplicar igual a autoridades políticas o a personas que tienen que tener conocimientos técnicos especializados. A ver, ministro, la norma o el conjunto de normas que citamos en la alegación y que son parte de la acusación o levantamiento de cargo o acusación fiscal por parte del Ministerio Público, ¿no verdad? Son 5 o 6 de distintas entidades, ya la dijimos durante la exposición. Los funcionarios públicos, y eso no puedo coincidir más con el colega Morgado, los funcionarios públicos que están dentro del sistema, en este caso el sistema de emergencia o de protección, como se le quiera llamar, ¿no verdad? Y que tengan rol de autoridad, bueno, pues, idealmente todos, ¿no? Pero en los que tengan rol de autoridad, uno parte de la base, hay una presunción indudablemente del conocimiento de la norma. O sea, yo no voy a decir que Carmen Fernández, ni voy a sostener, no lo he sostenido nunca, ¿no?, que Carmen Fernández no conocía la ley fundacional de la ONEMI o el decreto supremo 156. Estaba hecha incluso elaborando un plan de emergencia que nunca entró en vigencia, pero en fin, conocía la normativa porque ha sido toda la vida muy diligente. Okay. El punto es otro, ¿no? Las autoridades políticas, ¿no verdad? Y para estos efectos entiéndase el subsecretario Rosende, y pudiera entenderse Carmen Fernández, digamos, como jefa del servicio, ¿no? Tienen un rol dentro del sistema y dentro de la normativa. Ese rol, a nuestro juicio, con independencia de la valoración que nosotros le damos, ¿no verdad?, existe constancia, e incluso más allá de una cuestión interpretativa, del nivel de la propia acusación, ¿no es cierto?, emana cuál ha sido su participación aún en el cumplimiento de esos roles, de esos mecanismos, de esos reglamentos o normativas o planes, independiente de la calidad jurídica que tengan. Pero se hace revinculación al 492 porque es el artículo que cita el Ministerio Público, ¿no?, como norma acusatoria, y hace recurrencia a los reglamentos. Nosotros sostenemos que aquí en esta especie hay un solo reglamento en la práctica, ¿no?, que pudiera eventualmente tener características de reglamento, que lo tiene, ¿no?, y un plan de protección civil que es un plan, es un marco de coordinación. Eso lo conocían y eso lo cumplieron las autoridades políticas. Y si hubo resultados de catastróficos, digamos, no pasa por el incumplimiento de la normativa de la conducta de ellos, tiene otra base de generación, como creemos nosotros. Ok, muchas gracias. Abogado Fabián Yaquín. Muy breve, por favor. Muchas gracias, señora excelentísima. Me permito usar menos de 3 minutos de su tiempo simplemente para llamar la atención del tribunal sobre un aspecto. El Ministerio Público y quienes sostienen el rechazo de este requerimiento han hecho el paralelo entre la cuestión planteada y la sentencia que recayó en el rol Alto Río 2154. Simplemente traigo a colación
llamo la atención de la jurisprudencia del tribunal, recaía en rol 2560-13 de inaplicabilidad, que rechazó un requerimiento intentado contra una cuestión que ya se había planteado, no por la causal del número 2 del artículo 84 de la Ley Orgánica Constitucional de este tribunal, sino que diciendo, lo planteado entra en contradicción con pronunciamientos recientes de esta magistratura, que han declarado la conformidad con la Constitución de la misma norma legal objetada en este requerimiento, y acá es la parte importante, sin que se advierta un cambio efectivo de las circunstancias que llevaron a fallar en dicho sentido. Ello, en concepto de estos sentenciadores, pone manifiesto la falta de fundamento razonable y lo pretendido por el recurrente. Entiendo que es doctrina de este Tribunal Constitucional que cuando hay un cambio importante de las circunstancias se puede volver a revisar una cuestión de constitucionalidad. Y nosotros entendemos que desde la sentencia 2154 de Alto Río, la sentencia 2324, ya citada por el requerente y citada por nosotros, es suficiente como para volver a revisar la cuestión independientemente del mérito de la sentencia 2154. Ya. Muchas gracias. Eso era la pregunta que hizo el ministro, ¿sí? Sobre ese punto, ya, muy bien. El Ministerio Público después, muy bien. Gracias, señor ministro. Respondiendo derechamente la pregunta y entendiendo que nos situaríamos en una posición en que, siendo esta norma constitucional, puede o no estos reglamentos aplicarse o no por igual a todos. En el caso de don Patricio Rosende, siendo una autoridad política, se encontraba en su calidad de subsecretario del Interior, subrogando el Ministerio del Interior, como autoridad política en esos momentos en la ONEMI. La ONEMI es un órgano que se crea y depende del Ministerio del Interior, pero se cree con funciones autónomas. ¿Autónomas? ¿Y por qué con funciones autónomas? Porque precisamente es la ONEMI, a través de sus funcionarios técnicos y especialistas en emergencia, sumado a los funcionarios técnicos del CHOA, que además son única y excluyentemente aquellos que tienen la información relativa a la existencia o no de eventuales tsunamis. Patricio Rosende no es un especialista en materias técnicas de tsunami. Patricio Rosende es una autoridad política que por la organización del Estado le correspondía estar en el mando político que la propia ley establece como mando político. ¿Y qué tenía que hacer como mando político? Al no conocer o no ser su especialidad técnica las catástrofes y emergencias, lo que tenía que hacer era coordinarse a través de las sugerencias que hacía un mando de coordinación, que venía a su vez por la información que entregaba un mando técnico. No podemos exigir que Patricio Rosende conozca la misma información que conocen sismógrafos, que conocen especialistas en tsunami, oceanógrafos, etcétera. Esa es la situación particular, hablando solo por don Patricio Rosende. Muy bien, muchas gracias. Ministerio Público. Sí, entendí. Muchas gracias, señor presidente. Si entendí bien la pregunta que realizó el señor ministro, lo que nosotros tenemos que señalar respecto de esto es que, tal como lo dijimos y siendo consecuentes con nuestro alegato, en este caso en concreto, ¿cierto?, el 492 solo es aplicable a aquellos funcionarios públicos que tenían cargas, deberes o obligaciones específicas y definidas en relación al evento del 27F, y no al terremoto. Porque efectivamente el terremoto es un evento natural que no es predecible. Sin embargo, a diferencia de eso, el maremoto sí es un evento que no es inmediato, que tiene un tiempo. Aclaro esto también como un punto de hecho, porque aquí pareciera ser que el maremoto llegó de una vez y que todas las víctimas murieron de una vez. Pues bien, el terremoto fue a las 3:33 de la mañana. Hubo maremoto, hubo olas tsunamigénicas que ocasionaron la muerte antes de que nosotros le imputemos responsabilidad a los imputados, y respecto de esas personas fallecidas no hemos imputado responsabilidad porque entendemos que no existía ninguna posibilidad de que ellos alertaran a esa parte de la población. Los fallecidos totales por el maremoto son 181 personas. Nosotros estamos imputando responsabilidad respecto a la muerte por el incumplimiento de los deberes de cada uno de estos funcionarios públicos respecto de 104 personas fallecidas, que fallecieron entre las 4:25 de la madrugada, es decir, casi una hora después del maremoto, hasta las 7 de la mañana. Las últimas víctimas en la comuna de Dichato fueron a las 7 de la mañana. Las personas en la comuna de Dichato, conforme todos los antecedentes que existen en la carpeta de investigación, se encontraban evacuadas en un lugar seguro. Bajan a buscar sus cosas porque hay información transmitida desde la ONEMI central a la ONEMI regional a través de la Intendencia, a través de los carabineros, que llega finalmente a la población diciéndole, y a las radios locales que estaban funcionando, diciéndoles bajen, ya no hay riesgo de maremoto.
De esas son las cosas que estamos hablando acá. Efectivamente, en términos de protección civil hay distintas autoridades que tienen distintas funciones y deberes. En este punto hubo muchas autoridades que ese día cumplieron sus obligaciones y deberes respecto del Sistema Nacional de Alerta de Maremoto. No quiero extenderme en los hechos, sus señorías excelentísimas, pero es necesario precisar, por ejemplo, que el meteorólogo de Juan Fernández, viviendo el maremoto, lo primero que hace es correr 4:25 horas de la madrugada del maremoto, corre a su oficina, transmite la situación y lo que dice él y transmite a la oficina Nacional de Emergencia tuvimos un maremoto que hizo desaparecer la mitad del pueblo. Esa información estaba en la ONEMI, la tenía la señora Carmen Fernández, nosotros insistimos, la tenía don Patricio Rosende desde las 5:17 de la mañana. Y vamos, tenemos muertes a las 7 de la mañana, ¿sí? Nosotros no le estamos imputando a todas las personas que tenían responsabilidad en materia de protección civil un acto irresponsable. Estamos imputando la responsabilidad respecto de aquellos precisos funcionarios públicos que incumplieron los deberes de cuidado a los que estaban obligados y que determinó el resultado muerte de 104 personas. No estamos imputando que todos los imputados tienen responsabilidad en la muerte de 104 personas. Hemos hecho una distinción cronológica respecto de cada uno de los deberes que fueron infringidos respecto de ellos, y resulta que precisamente a quien se le denomina autoridad política, que no tenía ninguna responsabilidad y que conforme al Plan Nacional de Emergencia no solo debía presidir el COE, el Comité de Operaciones de Emergencias Nacional, a nivel nacional, sino que tenía la responsabilidad reglamentaria de transmitir la alerta de tsunami. Esa persona era la que tenía esa responsabilidad. Tuvo la alerta en sus manos, ¿y qué hizo con esa alerta? Nada. Abogado, yo creo que la respuesta está lista. Sí, abogado, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Su pregunta, señor ministro, solamente hacer una breve reflexión, porque creo que es importante el problema de obligaciones y deberes. No quiero, porque tengo la sensación de que esto se ha transformado de nuevo en un debate de si son culpables o no son culpables, quién tuvo la culpa, pero el problema no es ese. Yo no estoy discutiendo quién tuvo la responsabilidad, para eso habrá un juicio después. Yo tampoco decidí que imputaran a mi representado por el 492, inciso primero, y no, por ejemplo, por el 490 como imprudencia temeraria, que era una opción válida, absolutamente legítima. Fue imputado por ese tipo penal, y sobre la aplicación de ese tipo en particular yo tengo problemas de constitucionalidad. Y en ese caso es importante la pregunta que usted hace, señor ministro, porque quiero simplemente remarcar por qué es importante en virtud de la discusión de si era o no era el mismo caso el de Alto Río. Y es que no es lo mismo. Y no es lo mismo por una cuestión que parece bien evidente cuando uno revisa el problema de los reglamentos. ¿Hay gente que pudo haber incumplido alguna obligación reglamentaria? Sí. ¿Puede mi representado no haberle colocado una letra, una comunicación que tenía que mandar? Sí. No, yo no lo voy a discutir. Si el problema es ocupar ese tipo de antecedentes que se pueden ocupar porque la norma hace una referencia a infracción de reglamentos para poder fundar imputación penal, es una cuestión conforme a la Constitución. Ese es el problema que hay acá, un problema normativo de cuáles son las consecuencias en este caso. Y voy a hacer las consecuencias también en paralelo, porque no puede uno comparar las normas referidas en el caso de Alto Río sobre constructibilidad, cuya función primordial es servir de normas flanqueos y de apoyo para la protección, por así decirlo, mediata, de vida e integridad física de las personas que se encuentran en el lugar, con las normas que están enormemente dispersas, vinculadas al caso en concreto que estamos analizando, y vincular esa infracción de norma, esas posibles infracciones de reglamento, a un resultado de muerte. Es por eso que este caso es distinto que el otro, porque las cuestiones no son comparar una norma con la otra, y por eso la pregunta que usted hace, señor ministro, es relevante, porque claro, ¿qué normas debía uno conocer y otra? Efectivamente, no se trata solamente del cargo que desempeñan, sino de la función de las normas que se están imputando. No es lo mismo una infracción reglamentaria cualquiera, y que acá se utilice la infracción reglamentaria para suplir este déficit de imputación,
Ese es el problema de constitucionalidad que tenemos en este caso. Eso es que los casos sean distintos, eso es que en este caso sean las consecuencias de la fundamentación penal contrarias al principio de legalidad. Muy bien. Abogado, el ministro Fernández le quiere hacer a usted una pregunta. Muy concreto. Usted ha sostenido, tanto en el requerimiento cuanto en su alegato, que el elemento infracción de reglamentos a que alude el artículo 492 no sería parte integrante del tipo objetivo y por consiguiente del núcleo esencial de la conducta. Le quiero hacer la siguiente pregunta. En relación al artículo 490, ¿el elemento imprudencia temeraria también haría parte en su concepto del núcleo o tipo objetivo de la conducta reprochada? Ministro, a su pregunta, mi respuesta es la siguiente. No al tipo objetivo, porque el elemento imprudencia es un elemento del tipo subjetivo. Sí, claro. Y por lo tanto, siendo una cuestión del tipo subjetivo, es un parámetro de imputación de responsabilidad en el caso en concreto. Lo que tiene que establecerse es si es imprudente o doloso. Pero lo que es tipo objetivo, núcleo de la conducta típica, eso es lo que está cubierto por el principio de legalidad. La imprudencia o los grados de imprudencia, por ejemplo, hay otros países, Estados Unidos, donde los grados de imprudencia son más diferenciados que entre nosotros. Nosotros tenemos dolo o culpa, y después distinguimos dolo eventual, otro tipo de cosas. En el sistema norteamericano es medio enredado, pero distinguen muchos grados más. Eso es imputación subjetiva, no pertenece al tipo objetivo, pertenece a la imputación subjetiva y por lo tanto no debería estar o no está cubierto por el mandato de legalidad. Lo que está cubierto por el mandato de legalidad son conductas típicas. Y en lo que discrepamos, entiendo yo, con la Fiscalía, es que ellos afirman que la infracción de reglamento no es conducta típica. Lo que esta parte sostiene es que infringir reglamento, aunque se hable de la infracción de lingüísticamente, se trata de infringir reglamentos, esa es la conducta típica, es parte del tipo objetivo y del núcleo esencial. Mire, para completarle el silogismo que le estoy desarrollando, el artículo 490 y el 492 tienen una estructura bastante análoga. Y por medio de una operación algebraica elemental podría establecerse la siguiente ecuación. Imprudencia temeraria es igual imprudencia simple más infracción de reglamentos. Entonces, ¿en qué estamos? ¿La infracción de reglamento aquí es aludida como un elemento del tipo objetivo o como un elemento subjetivo del delito? Porque el tipo objetivo está en los artículos pertinentes del título octavo del libro segundo que habla de los delitos contra las personas. Allá está, no está aquí. No es el reglamento el que describe la conducta punible. La conducta punible está descrita en el código. Señor ministro, yo tengo la sensación de que si bien entiendo que naturalmente uno puede ver en la afirmación que usted realiza, la verdad es que uno debería complementar el tipo objetivo de una manera distinta y se lo voy a explicar en mis palabras por qué lo veo de esa manera. Yo creo efectivamente, usted tiene razón, que el complemento está en la parte especial y se tiene que complementar con el tipo penal de homicidio, el tipo penal de lesión, el que corresponda como protección a la vida. Pero no basta eso, y no basta eso porque después lo que tenemos que constatar y lo que va a tener que hacerse eventualmente, llegar a este caso a un juicio oral, es cuáles normas de los reglamentos fueron las que no se cumplieron. Y eso no es un estándar únicamente subjetivo, es que el tribunal, entiendo yo, de fondo va a tener que empezar por acreditado, mire, infringió esta parte del reglamento, infringió esta parte del reglamento, y todo eso en términos probatorios, creo yo, va a tener que satisfacerlo vinculándolo a una conducta de mi representado. Lo infringió cuando hizo esto, lo infringió cuando hizo esto otro, lo infringió cuando hizo esto. Yo entiendo que si ese es el estándar de fondo probatorio, entonces eso es conducta típica, así lo entiendo yo, como va a tener que reflejarse el sentenciador de fondo cuando quiera acreditar la infracción de reglamento. Yo no tendría problemas si es que no fueran reglamentos. Por eso traté de hacer la diferencia, que es distinto cuando se trate objeto únicamente de la conducta típica. Si son drogas de la lista A o drogas de la lista B, el tribunal no tiene que dar por acreditado si alguien hizo o no hizo algo. Es una cuestión meramente reglamentaria la naturaleza de la droga. Y entiendo que eso puede estar en una norma reglamentaria. Pero cuando se trata de decir que alguien hizo o no hizo algo, o que dejó o no dejó de hacer algo, yo entiendo, ministro, que es conducta típica. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Entiendo que no. Por lo tanto, damos por terminada la audiencia. Muchas gracias.
Gracias.